Bienvenidos a ganchillo.com Verónica Hu. El día de hoy les voy a mostrar cómo tejer este chal. Es el chal Amazonas y tiene tejido con filas un poco más cortas. Miren que a la derecha tiene estas puntas y a la izquierda nos va a aparecer la parte sesgada. Estos espacios de color van a quedarse siempre igual, simplemente van a ser más largos cada vez que nuestro chal va creciendo. Y los aumentos los vamos a hacer siempre a la izquierda del chal. A la derecha no vamos a aumentar. A la derecha simplemente vamos a hacer las filas más cortas. Y vamos a tejer con lana de Woolly Hacks, lana Ear Socks. Vamos a tejer con 2 madejas de color azul y una sola madeja de color naranja. Eso es lo que van a necesitar para su chal. En total van a ser 3 madejas. Les va a quedar un pedacito de la lana naranja. Pero de resto, bueno, pues eso es lo que van a hacer. Voy a tejer en este caso yo con un ganchillo número 4. Puede ser que ustedes necesiten un ganchillo un poco más grande. Yo tejo muy sueltecito, son 400 metros. Cada una de las madejas 100 gramos, 400 metros. En total voy a utilizar entonces 300 gramos. Voy a empezar a mostrarles cómo se hace la técnica. Bueno, después de haber tejido un rato, me di cuenta que es muy difícil que ustedes detecten dónde tienen que pasar, por dónde tienen que pasar con el ganchillo, utilizando estas lanas de Ear Socks. Entonces lo que voy a hacer es cambiar la lana, tomar lana Charity, Woolly Hacks Charity, para mostrarles simplemente en el video. Ustedes luego cambian la lana a la que quieran. Pero les voy a mostrar con esta que es un poco más gruesa. Voy a utilizarla con un ganchillo aún más grueso. Y con eso ustedes van a poder ver mucho mejor el proceso. Y entender bien cómo se hace, cómo se teje este chal. Vamos a empezar con la primera fila. Vamos a tejer cadenetas. Entonces empezamos. 1, 2, 3, 4, 5 y vamos a tejer 2 más para la altura del punto, 1 y 2. Ahora vamos a ir a la cadeneta número 3, voy a acercarme un poquito más para que puedan ver mejor. A la cadeneta número 3 desde el principio y ahí vamos a tejer un punto bajo y una cadeneta. Ahora en la cadeneta número 1 vamos a tejer un punto bajo y una cadeneta. Y en ese mismo lugar vamos a tejer un punto alto. Listo. En este lado va a quedar el sesgo y de este lado va a quedar la parte más recta, donde luego vamos a hacer las filas más cortas. Entonces esta de aquí. Vamos a continuar con la fila número 2. Les ubico aquí el número por si se tienen que devolver. Vamos a empezar entonces con 4 cadenetas. Ya está. 4. Damos la vuelta al tejido. Y aquí en el punto alto de la fila anterior vamos a tejer un punto bajo y una cadeneta. Ahora vamos a continuar con un punto bajo alrededor de la cadeneta de la fila anterior. Aquí está, punto bajo y cadeneta. Y otro punto bajo alrededor de la cadeneta de la fila anterior. Y su cadeneta. Y vamos a hacer un último punto bajo alrededor de la fila de cadenetas del principio de la fila anterior. Y así nos queda terminada la fila número 2. Vamos con la fila número 3. Empezamos con cadenetas, 1, 2, 3, damos la vuelta al tejido y vamos a empezar tejiendo puntos bajos y cadenetas alrededor de las cadenetas de la fila anterior. Entonces 1, 2, 3, cadeneta, aquí al final, 4,
su cadeneta. Miren, aquí son la fila de cadenetas, dejemos aquí la cadeneta y un punto alto. Ya está, con eso terminaríamos la fila número 3. Miren que aquí estamos terminando siempre con puntos altos en las filas impares y en las filas pares terminamos con punto bajo. Empezamos de nuevo, tejemos 4 cadenetas, 3 para la altura, una adicional, 1, 2, 3 y aquí en el punto alto tejemos nuestro primer punto bajo y cadeneta y luego los demás puntos bajos y cadeneta alrededor de las cadenetas de la fila anterior. Punto bajo, cadeneta, una vez, punto bajo, cadeneta, 2 veces, punto bajo, cadeneta, 3 veces, punto bajo, cadeneta, 4 veces y aquí alrededor de las cadenetas punto bajo y con eso ya terminamos la fila número 4. Continuamos con la fila número 5. Cadenetas, 1, 2, 3, damos la vuelta al tejido y directamente aquí tejemos punto bajo, cadeneta, segunda vez punto bajo, cadeneta, tres veces punto bajo, cadeneta, 4 veces punto bajo, cadeneta, 5 veces, aquí punto bajo, cadeneta y al final alrededor de las cadenetas punto bajo, aquí alrededor de las cadenetas punto bajo, cadeneta y un punto alto, ahí todo en ese mismo lugar. Miren que aquí ya se formó el principio de nuestro chal. Vamos con la fila número 6. Cadenetas, 1, 2, 3. Damos la vuelta al tejido, una adicional. En las filas pares, una adicional. Aquí directamente sobre el punto alto de la fila anterior va un punto bajo y una cadeneta. Y luego empezamos alrededor de las cadenetas de la fila anterior. 1, una vez. Cadeneta, 2 veces, cadeneta, 3 veces, cadeneta, 4 veces, cadeneta, 5 veces, cadeneta, 6 veces, cadeneta y el último punto bajo. Aquí, alrededor de la fila de cadenetas. Y con eso terminamos la fila número 6. Vamos con la fila número 7. 3 cadenetas, 1, 2, 3. Damos la vuelta al tejido y empezamos directamente aquí, punto bajo, cadeneta. Una vez. Punto bajo, cadeneta, 2 veces, punto bajo, cadeneta, 3 veces, 4 veces, 5 veces, 6 veces y aquí al final, aquí, 7 veces. Y al final vamos a hacer la vez número 8, punto bajo, su cadeneta y el punto alto. Recuerden que estamos aumentando a la izquierda.
Con eso ya terminamos la fila número 7. Listo, vamos a continuar entonces con la fila número 8. 1, 2, 3 y 4 cadenetas. Damos la vuelta al tejido directamente sobre el punto alto. Tejemos nuestro primer punto bajo y cadeneta. Ahora empezamos a contarlos. Número 1, número 2, número 3, número 4, número 5, número 6, número 7, número 8 y terminamos aquí con un simple punto bajo. Con eso ya está terminada la fila número 8. Vamos con la fila número 9. Empezamos con cadenetas. 1, 2 y 3. Damos la vuelta y tejemos punto bajo cadeneta. Continuamos. 2, y aquí terminamos con un punto bajo cadeneta y un punto alto en el mismo lugar. Miren cómo va creciendo nuestro chal. Aquí vamos a cambiar el color porque vamos a hacer nuestro primer espacio con filas más cortas, entonces no voy a terminar ese punto alto con el mismo color, sino voy a hacerlo hasta la mitad con el color naranja y desde la mitad con el color verde. Tomo la lazada, paso por dentro del punto, traigo el hilo, paso por dentro de 2 de los anillos con el hilo naranja y aquí cambio el hilo, cambio el color. Tomo el hilo de color verde y termino el punto alto. Ahora voy a continuar con el color verde. Entonces, para continuar con el color verde, vamos a tejer las 4 cadenetas que son, entonces tejemos una. Para la segunda nos llevamos el hilo de color naranja también y tejemos la tercera, 3 cadenetas. Miren que llevarse el hilo de color naranja también tiene la ventaja de que no nos aparecen los hilos largos tensionados a los lados. Bueno, ya tejimos entonces las cadenetas. Vamos a tejer nuestro primer punto bajo con cadeneta, punto bajo, cadeneta. Miren que el primero iba sobre el punto alto de la fila anterior y tejimos aquí un segundo. Ahora deben ser 9 más. Miren que de una vez voy tejiendo el hilo verde para que luego no tenga que perderlo. Vamos con 3. Estamos tejiendo punto bajo cadeneta alrededor de las cadenetas de la fila anterior. Una vez ya hemos tejido varios puntos, podemos cortar el resto del hilo verde y continuar como haríamos normalmente. Punto bajo cadeneta, punto bajo cadeneta, punto bajo cadeneta, punto bajo cadeneta, punto bajo cadeneta,
y aquí terminamos con un punto bajo. Así ya terminamos la fila número 9, pero en este momento empiezan esa partecita que se va a formar por las filas más cortas. ¿Recuerdan el otro color? Bueno, pues esa es la parte que empieza en este momento. Y para eso vamos a tejer una cadeneta. Ahí mismo, en ese lugar, tejemos un punto bajo. Entonces acabamos de tejer un punto bajo y una cadeneta en el mismo lugar, como lo hacemos del otro lado. Y voy a traer un número, voy a pasar este 9 al otro lado, porque esta va a ser la primera fila de las filas más cortas. Por eso les voy a poner un número 1 de nuevo. Vamos entonces a empezar con filas más cortas. Empezamos con una cadeneta, le damos la vuelta al tejido y vamos a tejer aquí alrededor de la cadeneta, después del punto alto, un punto bajo y una cadeneta. Vamos a la siguiente cadeneta, punto bajo y una cadeneta. Y ahora vamos a tejer 5 veces ese punto bajo y cadeneta. Aquí ya esta sería la número 5. Ahora en el siguiente punto vamos a tejer un punto raso. Y directamente nos vamos a devolver. Le damos la vuelta al tejido. Y esta va a ser la fila número 2. Y nos devolvemos de una vez tejiendo punto bajo, cadeneta. Entonces aquí empezamos con un punto bajo, una cadeneta, punto bajo, 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 cadeneta, y aquí al final, alrededor de la cadeneta que tejimos al principio, vamos a tejer un punto alto, un punto bajo, una cadeneta, perdón, y luego un punto alto, todo en ese mismo lugar. Aquí está. Vamos a empezar la fila número 3 también con una cadeneta. Damos la vuelta al tejido y empezamos alrededor de la cadeneta después del punto alto con un punto bajo y una cadeneta. Luego entonces punto bajo, cadeneta 2 veces. Punto bajo, cadeneta 3 veces. Punto bajo, cadeneta 4 veces. Y ahora vamos a unir con un punto raso al final, porque habíamos hecho en la segunda fila, en la primera fila, perdón, 5 puntos bajos cadeneta, esta vez 4 puntos bajos cadeneta, nos devolvemos, punto bajo, cadeneta. Miren que a eso se refieren las filas más cortas. Vamos haciendo la fila más corta cada vez, punto bajo, cadeneta, punto bajo, cadeneta, y aquí alrededor de la cadeneta tejemos punto bajo, cadeneta. Aquí está la cadeneta. Vamos a tejer punto bajo, cadeneta, un punto alto, y ya con eso terminaríamos la fila número 4. Vamos con la fila número 5. Tejemos una cadeneta, damos la vuelta y empezamos a tejer punto bajo, cadeneta. Entonces aquí vamos, tejemos una cadeneta y vamos a tejer punto bajo, cadeneta después del punto alto de la fila anterior. 4 veces en total, 2, 3, 4, cadeneta, y ahora vamos a tejer un punto bajo aquí en este lugar donde habíamos tejido el punto raso. Entonces tejemos mucho más profundo, tejemos el punto bajo y vamos a continuar con 2 veces más. Tejemos una cadeneta y tejemos 2 veces más punto bajo, cadeneta.
punto bajo, cadeneta, una, punto bajo, cadeneta 2 veces, y vamos a tejer de nuevo un punto bajo aquí donde estaba el punto raso, entonces mucho más abajo, mucho más profundo. Tejemos el punto bajo, ya está, miren que empezamos con esta parte y vamos a hacer un poco más, tejemos una cadeneta y vamos a tejer otros más. Una vez, punto bajo, cadeneta, 2 veces, punto bajo, cadeneta, y ahora vamos a tejer el punto raso. Damos la vuelta y miren que ya la mitad de este espacio con filas más cortas está lista. Vamos ahora a tejer la otra mitad. Les voy a mostrar aquí ya en el chal terminado. Miren que ya tenemos hasta este punto. Ahora vamos a tejer el resto. Entonces tejemos la otra mitad. Si esto fuera un rombo, iríamos a tejer la otra mitad del rombo. Aquí vamos a continuar directamente, vamos a empezar con punto bajo, cadeneta. De una vez alrededor de las cadenetas que habíamos dejado de la fila anterior. Y en esta fila número 6 vamos a tejer toda la fila hasta el final. Simplemente punto bajo, cadeneta, punto bajo, cadeneta, punto bajo, cadeneta. Vamos tejiendo, 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 bueno, no hasta el final, sino casi hasta el final. Aquí ya estamos casi en el final. Tejemos hasta un punto antes del final. Miren que aquí habíamos tejido al final, pero no vamos a llegar hasta allá. Vamos a tejer hasta uno antes. Entonces acabo de tejer mi punto bajo y aquí me voy a devolver ya. Vamos a empezar con la fila número 7. Vamos a devolvernos, vamos a tejer una cadeneta, damos la vuelta al tejido y tejemos directamente aquí el punto bajo, cadeneta, y vamos a tejer, esperen les cuento, vamos a tejer 6 veces más. Lo importante es que nos queden 3 puntos bajos, cadeneta, antes de llegar a esta última unión que hicimos, a este último punto raso. Entonces más o menos hasta acá, que nos queden 3. Vamos entonces a empezar a tejer. Aquí quedan los 3, voy a contar. Vamos entonces a empezar a tejer de una vez y vamos a tejer hasta que nos queden 3 libres. Entonces este ya fue el primero. Cadeneta, vamos con 2, 3, 4, 5, 6, y este será el último, número 7. Miren que aquí no nos quedan sino 3, nos queda 1, 2 y 3. Entonces en este punto ya tendremos que devolvernos, porque tenemos que tejer la cadeneta, el punto raso y ahí sí devolvernos. Punto raso y nos devolvemos. Bueno, vamos a devolvernos, esta es la fila número 8. Ahora vamos a devolvernos tejiendo hasta antes del último punto. Punto bajo, cadeneta, 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 punto bajo, cadeneta. Aquí miren que ya estaba la última, entonces aquí tenemos que devolvernos. Vamos con la fila número 9, cadeneta, nos devolvemos, empezamos punto bajo, cadeneta, debemos llegar hasta un poquito antes, entonces vamos a tejer punto bajo, cadeneta, 1, 2, 3,
y aquí tejemos el punto raso porque ya no nos quedan sino 3 hasta llegar al siguiente punto raso. 1, 2, 3. Entonces aquí vamos a tejer el punto raso. Y con eso damos la vuelta y nos devolvemos con la fila número 10. Damos la vuelta, tejemos de una vez punto bajo cadeneta y nos devolvemos hasta uno antes del final. Punto bajo cadeneta, ya no nos queda prácticamente nada. Punto bajo cadeneta y listo. Ya llegamos casi al final. Miren, aquí estaba el final. Vamos con la fila número 11. Miren que ya está casi lista esta partecita de las filas más cortas. Una cadeneta, damos la vuelta, vamos con un punto bajo cadeneta, otro punto bajo cadeneta y aquí está el punto raso, entonces ahí vamos a tejer un punto bajo. Miren aquí. Luego vamos a tejer 2 veces más, punto bajo cadeneta, aquí punto bajo cadeneta y nos encontramos con el siguiente punto raso donde vamos a tejer punto bajo. Ya está. Cadeneta, tejemos 2 veces más, punto bajo cadeneta, 1 y 2 y en el siguiente vamos a tejer aquí un punto bajo. Miren que ya llegamos hasta abajo, ya está la otra mitad de este espacio en el que tejimos con filas más cortas, tejemos una cadeneta y vamos hacia el final, punto bajo cadeneta. Miren, ya está listo, ya está completo. Vamos a continuar, punto bajo cadeneta. Y llegamos al final aquí, punto bajo cadeneta. Bueno, punto bajo suficiente. Cadeneta. Y ya con esto, aquí mismo, vamos a tejer el último punto que va a ser un punto alto. De una vez cambiamos de color porque vamos a seguir con el color naranja. Y ya terminamos las filas más cortas. Empezamos con las cadenetas como lo veníamos haciendo al principio, 3, 4 cadenetas, damos la vuelta al tejido y empezamos a tejer nuestros puntos bajos cadenetas alrededor de cada una de las cadenetas de la fila anterior. Y vamos hasta el otro lado de la fila, esta sí va a ser una fila normal. Subimos el hilo verde para que no se nos vaya a quedar demasiado abajo. Entonces incluyanlo un poquito para que no se quede abajo. Miren que yo ahí lo voy tejiendo en paralelo. Punto bajo cadeneta, punto bajo cadeneta. Todo el tiempo punto bajo cadeneta. Punto bajo cadeneta. Así ya no van a tener que desaparecer ese hilo luego. Y aquí puedo cortarlo. Voy a cortar el hilo de color cada vez que termine uno de esos espacios de filas más cortas. Miren que ya quedó listo. Y así voy a tejer hasta el otro lado. Miren cómo se ve de bien. Ya quedó listo este espacio de filas más cortas. Y además quedaron desaparecidos los hilos, ya no tengo que perderlos. Y aquí voy a seguir tejiendo punto bajo cadeneta, punto bajo cadeneta, punto bajo cadeneta, de la misma manera que venía haciéndolo al principio del tejido. Punto bajo cadeneta, punto bajo cadeneta, y ya voy a llegar al final, punto bajo cadeneta. Y aquí simplemente un punto bajo
y me devuelvo. Y ya está, con eso ya tengo suficiente. Me voy a devolver y voy a continuar, como si estuviera en la parte naranja de nuevo. Se los muestro en el chal ya terminado, a ver dónde estamos. Démosle la vuelta al chal ya terminado para que nos encontremos en el mismo lugar. Entonces aquí empezamos, estamos en este lugar. Después de ese lugar vamos a tejer 8 filas, 1, 2, 3, 4, 7, 8 filas en la parte, como la parte naranja, la parte inicial en la que se forma de este lado, la parte sesgada y va creciendo nuestro chal, y luego vienen de nuevo las filas cortas. Entonces tejen ustedes 8 filas de la parte sesgada, la parte en que crece nuestro chal, y luego empieza un pedacito en el que se tejen las filas cortas, de nuevo 8 filas en la parte en la que crece el chal y luego las filas cortas, todo el tiempo intercalando. Y eso es todo, con eso pueden ya tejer su chal. Me alegra que les haya mostrado yo con una lana un poco más grande, un poco más gruesa para que pudieran ver bien. Espero que les haya gustado. Gracias por ver Ganchillo y Punto con Verónica Hug. Hasta la próxima.